Al finales de los años 1800, Charles Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores, qué increíble, a la edad de 20 años, él tenía una iglesia de miles de personas congregándose en la iglesia, a los 20 años. Y te estoy hablando en la época de 1800, cuando no tenían un sistema de sonido como estoy teniendo y usando en este momento. Prácticamente era su voz proyectándose a miles de personas. Y les dijo a los jóvenes seminaristas que tenían que realmente desarrollar esa voz y tendrían que considerar pesar por lo menos 250 libras para ser expositores efectivos, ya que él mismo era un gran hombre y creía que una amplia circunferencia permitía que proyectar esa voz a tantas personas iba a ser de gran ayuda. Ahora, no me vean a mí, piensen que estoy siguiendo ese mismo camino, por favor. O sea, no estoy, ya sé que estoy un poquito, pero no para tanto, así que no estamos en el mismo sentido. Pero Jesús empleó una técnica mucho más simple y habló desde un bote para poder proyectar su voz y que pudiera rebotar su voz del agua, amplificándose en el proceso. Y el mensaje que comenzó a dar a partir de este momento, de esta etapa que vamos a ver en el libro de Mateo, cambia completamente la forma que tuvo de predicar, y es lo que vamos a aprender. Ahora, para que tengan una idea, nos encontramos al inicio del capítulo 13 de Mateo, donde ahora Jesús tomó un giro bastante notable para hablar con sus discípulos y para hablar con la audiencia. Después de que sus enemigos entiendan que en el ministerio de Jesús estaba predicando, estaba sanando gente, y de pronto los líderes religiosos ya comenzaron a sentir envidia, arrogancia, y en lugar de darse cuenta si realmente este era el Mesías, comenzaron a cuestionar qué es lo que él estaba diciendo. No aceptaron lo que él estaba enseñando, hasta incluso que llegaron a insultarlo diciendo que el poder que estás haciendo viene de Satanás, prácticamente. Insultaron que en lugar de decir que es el Espíritu Santo que está trabajando por medio de él, arrogantemente blasfemaron al Espíritu Santo. Y Jesús, a partir de este momento, cambia el estilo de predicación y la forma de juicio que tiene para las audiencias. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13. Vamos a leer y vamos a saltarnos una sección para estudiar la siguiente semana. Pero abran sus Biblias en Mateo capítulo 13 del 1 al 2. En ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Versículo 10. Y acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiéndoles, él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Amén. Al seguir la conexión de lo que estamos estudiando en Mateo, aparentemente Jesús prestó poca atención a su madre y a sus hermanos que iban a buscarlo a él. Cuando estudiamos la anterior semana vimos el hecho de que ellos fueron a buscar a Jesús, lo interrumpieron en su conversación con ciertas personas, pero por lo que vemos en continuación realmente no fue con ellos, sino que aquí claramente dice que ese mismo día, continuando el versículo 12, salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y poco después de esto, comenzó a hablar a la multitud. Obviamente la gente se estaba reuniendo alrededor de él y comenzó a predicar a la orilla del mar. Mateo tiene la intención de retratar a Jesús saliendo al lago de Galilea para pronunciar algún tipo de discurso inspirado a este grupo de personas.
Evidentemente, las grandes multitudes entendieron que Jesús estaba preparado para hablar y decirles algo, entonces se reunieron alrededor, lo que sería más o menos como una referencia a algo como el Sermón del Monte. La gente iba a escuchar a Jesús, Jesús está hablando y la gente se pone alrededor. Jesús se sube a una barca con el propósito de aliviar la aglomeración. La gente estaba prácticamente a su alrededor y no tenía el dónde estar y quería prácticamente tener una situación donde todos puedan escucharle. Y la situación acústica que produce el agua cuando una persona está hablando hace que se pueda escuchar a más personas. Así que voy a tratar de ponerme agua aquí, si es que la próxima, porque la idea de engordarme no me gusta mucho, que dijo Spurgeon. Pero el capítulo da inicio a un cambio de forma que iba a interactuar Jesús ahora con la gente. Antes estaba hablando como el Sermón del Monte muy claramente, hablaba prácticamente lo que quería que la gente entienda, pero a partir de este momento se presenta un escenario que Jesús habla ahora en parábolas. Y quiero saltar la palabra del sembrador para explicarlo la siguiente semana en conexión. Y el versículo 10 continúa el por qué. Y acercándose a sus discípulos les dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús estaba predicando en una forma en que no todos lo entendían. Y los apóstoles se acercan y le preguntan, ¿por qué hablas de esta forma? Pero para que tengamos una idea clara, primero es importante entender qué es una parábola. Una historia, una palabra viene a ser una historia dicha o que ilustra una verdad usando una comparación, una hipérbole, o lo que se llama una simil. Simil quiere decir es algo que es similar o parecido a. Puede ser un modelo, una analogía, un ejemplo. Es un discurso simbólico que enseña una lección o quiere traer un punto específico por medio de una historia. Utiliza situaciones familiares para la gente que está escuchando la parábola. Puede utilizar personas o eventos para ilustrar una verdad desconocida y poco clara. Una característica central de las enseñanzas de Jesús es que 1/3 de lo que comenzó a hablar desde este punto adelante fueron en parábolas. Toda su predicación fue entendible antes, en el capítulo de 1 al 12, pero del 13 en adelante comienza a hablar de una forma diferente. La mayoría de los estudios sobre parábolas se centran en Mateo, Marcos y Lucas, pero obviamente por ser los evangelios sinópticos, que son similares, pero Juan comienza a hacer algo diferente. Juan emplea metáforas. Una metáfora es diferente a una parábola. Una metáfora, por ejemplo, para darte una ilustración, vendría a ser cuando Jesús dice que Él es un pastor que cuida de ovejas. Eso viene a ser una metáfora. Ahora, hay más de 30 formas de parábolas en los evangelios etiquetadas en diferentes categorías que podemos observar. Las parábolas de Jesús tienen algunas características comunes. En general, comienzan con algo familiar, luego pasan a algo desconocido, transmitiendo la verdad sobre el reino de Dios en una forma en que solo pocos podían entender. No iba a ser para que la mayoría de gente comprenda. Tiene un elemento inesperado que sorprende a los oyentes, también contiene características ambiguas que requieren la participación activa de los oyentes. Presenta una parábola y después les hace una pregunta, ¿y ustedes qué piensan? Como esperando una reacción de la gente. Ahora, los principios básicos para comprender las parábolas de Jesús comprenden estos puntos muy importantes. Primero, comprender el contexto social, histórico y cultural de la parábola. Siempre que vayas a analizar algo, recuerda, cuando lees las Escrituras debes entender el contexto histórico, cultural para poder entender mejor. La parábola que se habla aquí específicamente debes entender el hecho de que a quién se está dirigiendo, cuál es la situación que está ocurriendo. Por ejemplo, la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, del 1 al 8, es útil saber que en el primer siglo las viudas a menudo experimentaban grandes dificultades de opresión. Entonces, al leer esa parábola, puedes entender culturalmente hablando que esta mujer realmente estaba desesperada en encontrar esa moneda. No era como nosotros, pierdes una moneda, no importa, voy al banco, consigo otra. No, entiende el contexto cultural para que entiendas la gravedad de la situación. El segundo punto es determinar el número de puntos que la parábola pretende enseñar. Esto puede estar relacionado con el número de personajes principalmente en la parábola. Usualmente una parábola es para presentar un punto, pero si añade otro personaje, es muy posible que existan 2 puntos que Jesús quiera dar dentro de esa misma parábola. Considerar a quién está dirigida la parábola. Cuando estás leyendo una parábola en los evangelios, identifica cuál es la audiencia. Está diciéndose a los discípulos, a los líderes judíos, a multitudes. Esto te ayudará a entender mucho mejor a qué se está refiriendo Jesús cuando habla en una parábola.
También darse cuenta de que la repetición en parábolas tiene el propósito de enfatizar un punto principal. Siempre que dice una palabra y se repita, ponle atención. Si dice 2 veces, ponle doble atención. Si lo dice 3 veces, así como que, ok, por favor, o sea, esto es sumamente importante. Esa es la idea. También identificar el simbolismo operativo que se está empleando. Por ejemplo, a Dios se le representa comúnmente a lo largo de la Biblia en las parábolas como padre, como rey, como juez, como pastor. Entonces, cuando lees una parábola y automáticamente se presenta este personaje, ok, está hablando acerca de Dios Padre, inmediatamente. Y por último, notar la conclusión de la parábola. La última persona, hecho o dicho, a menudo transmiten el significado de la parábola. Siempre que lees la parábola, ¿cuál es el punto final? La conclusión de la parábola es donde quiere darte el énfasis de cuál trata toda la historia. Ahora, los discípulos inmediatamente notaron un cambio en el método de enseñar a Jesús. Y al escuchar a Jesús predicar anteriormente, por ejemplo, en el Sermón del Monte, todos entendían, todos fascinados de lo que habla. Pero aquí incluso los discípulos se dieron cuenta, espérate un rato, ¿por qué está enseñando de esta forma? O sea, incluso a nosotros nos está costando un poco entender. Y otras personas están con un signo de interrogación en la cara. Imagínate el hecho de que un predicador enseñe algo y la gente no esté poniendo atención o se me duerman. Realmente sería frustrante para un predicador hacerlo de esa forma, pero en este caso Jesús lo hizo intencionalmente. Jesús intencionalmente predicó en cierta forma para que ciertas personas no comprendan el mensaje, y los discípulos se dieron cuenta. Y él aprovechó esta oportunidad para explicar a los discípulos en un lenguaje sencillo la raíz del problema de la incredulidad que tenía Israel. Si lo podemos poner de esta forma, las razones por enseñar en parábolas fueron a ser estas. Uno, que Jesús estaba comunicando a través de parábolas para continuar revelando la verdad a sus discípulos únicamente. Las parábolas fue inicialmente como para dar un mensaje que solo quería que sus discípulos entiendan. Claramente dice, a vosotros se ha concedido el privilegio de entender estos secretos, estos misterios. Este término en el Nuevo Testamento se refiere a verdades que no han sido reveladas en el Antiguo Testamento, pero ahora se dieron a conocer única y exclusivamente a los discípulos, no a nadie más. A pesar de que el resto esté escuchando, solo este grupo de personas iba a entender. Jesús no habló de ningún misterio relacionado con el reino de los cielos hasta que la nación tomó una decisión con respecto a él. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho de que todo este tiempo estaba predicando antes del capítulo 12, la gente estaba escuchando, pero decidió un grupo rechazarlo. Y a partir de este momento es donde decide, ok, perfecto, en vista de que me rechazaron, esto es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Esta decisión fue tomada por los líderes religiosos que atribuyeron el poder divino que Jesús estaba teniendo a Satanás. Dice, ok, si es que esta es la reacción que tienen, si es que esto es lo que vengo a presentarles la verdad y ustedes reaccionan de esta forma, esta va a ser mi forma de enseñar de aquí en adelante. Jesús reveló ciertos hechos adicionales que no se habían dado en el Antiguo Testamento acerca de su reinado aquí en la tierra. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento habían mencionado la venida del Mesías. Sabían que el Mesías venía, pero no sabían exactamente cómo iba a funcionar ese ministerio aquí en la tierra. Y este es uno de los tantos misterios que él revela en su venida. Jesús vino y ofreció el reino, el capítulo 4 del 17 en Mateo, pero la nación lo rechazó en el capítulo 12, 24. En vista de este rechazo, estos secretos del reino ahora se revelan única y exclusivamente a sus discípulos. Es por eso que la segunda razón es que Jesús habló en parábolas para esconder la verdad de los incrédulos. A ellos, menciona, no se les ha concedido. Ellos se refiere a los líderes religiosos que lo habían rechazado y aquellos que incluso seguían la idea de estos líderes religiosos, aquellos que prácticamente se dejaron llevar por las enseñanzas de estos fariseos, de estos saduceos. Dicen, no, prefiero ir a la sinagoga, prefiero que me dejen entrar y estar en comunión, así que voy a someterme al liderazgo de ellos, a las enseñanzas de ellos. Si es que ellos están en contra de Jesús, bueno, pues por la sociedad común, lo que estoy viviendo, prefiero irme con ellos. La respuesta de Jesús implica que los secretos del reino eran imposibles de conocerse a menos de que Jesús no se los revele. Consideran que, así como Jesús tenía completa autoridad sobre quién recibía el conocimiento del Padre, también tenía completa discreción sobre quién recibiría los secretos del reino de los cielos.
porque ese es específicamente lo que estaba revelando. Los misterios del reino de los cielos. Significa que aquellas gloriosas verdades del Evangelio que en ese momento los discípulos estaban parcialmente entendiendo, más adelante fueron completamente apreciadas por los mismos apóstoles. ¿A qué me refiero con esto? Por el hecho de que en 1 Corintios 2:6 menciona, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino que está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en las profundidades de Dios. Entonces, en vista a que estos arrogantes religiosos rechazaron esta verdad, prácticamente esta cúpula religiosa, el reinado, por ponerlo así, religioso de Israel que había rechazado a Jesús, a ellos se les fue cegado por completo esta verdad. Si quieres entender por qué cuando ahora vas y tratas de ir a Israel o hablas con un judío y explicarles del Mesías, esta viene a ser el punto de inicio. Desde aquí comienza el porqué de la ceguera de cualquier judío que intentas explicarle acerca del Mesías. Este es el punto de inicio. Esta es la razón por la cual ellos no entienden. Esta es la razón por la cual ellos están cegados de entender fácilmente lo que nosotros, es el Evangelio, Jesús murió por nosotros. Incluso lees el Antiguo Testamento, están apuntando cualquier sacrificio, cualquier festival, está apuntando a Jesucristo. Y para nosotros se nos es tan claro, pero para un judío no lo es. Este es el punto de inicio. Porque dice, cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso se le habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. A todo el que tiene, al aceptar lo que Dios dio primero, se le dará más. Alguien que está dispuesto y es capaz de recibir más, se le dará en abundancia. Y esto es una verdad increíble para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esto de un gozo que cada vez que aprendemos algo de la palabra de Dios, que quieres conocer más, estás expuesto a una verdad y de pronto te aprendes algo más para poder comprender la palabra de Dios? Por ejemplo, la clase de hermenéutica que he estado enseñando. Muchos de ustedes han sido expuestos a una clase donde ahora puedo entender mejor esto, quiero explorarlo más, y cada vez que lees más descubres verdades más hermosas. Quiero que entiendan que incluso para mí el aprender es increíble. Al hacer estudio de Mateo y al profundizar, es la primera vez que he estado estudiando un libro a lo largo de tal profundidad, que para mí es incluso el descubrir ciertos detalles que me hacen enamorarme más de Jesús, me hacen conocer más acerca de mi Salvador, que quiero realmente profundizar más. Es decir, que aquellos que se les ha dado algo y quieren más, pueden recibir muchísimo más en abundancia. Continúa corriente de su dádiva, llenando nuestros corazones con conocimiento sobreabundante, al punto de querer aprovechar cualquier método para seguir aprendiendo. Cualquier cosa que me ayude a conocer más de Jesús, adelante, quiero hacer. Cualquier cosa que me ayude a crecer, adelante, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque en Él encuentro esa satisfacción. En Él encuentro lo que realmente necesito. Hemos experimentado varias cosas en el mundo. Compramos un carro, compramos una casa, nos graduamos, nos casamos, tenemos hijos. Y son cosas que nos llenan de felicidad, pero la felicidad viene a ser por circunstancias a tu alrededor. La felicidad es algo que depende de lo que está a tu alrededor. Y esa felicidad, como puede venir fácilmente, como puede irse fácilmente. Las cosas que tú consigues te hacen feliz por un momento, ese olor de carro nuevo, ¡ay, qué rico! Y de pronto viene tu hijo y te riega ahí la hamburguesa y todo, o el pozole, lo que sea, y de pronto te quedas frustrado. La alegría viene fácilmente y se va fácilmente, pero el gozo que encontramos en Dios es mucho más duradero, porque no depende de lo exterior, depende del interior, en el sentido de que Dios que está en nosotros te revela cosas acerca de Él que te hace sentir satisfecho en Él únicamente.
Romanos 15:4 menciona, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En medio de la palabra conocemos más de Él y sentimos más gozo y satisfechos al estar en Él. Pero al que no tiene, se le quitará lo poco que tiene. Los secretos del reino serían dados a los discípulos exclusivamente, pero estarían ocultos para los líderes religiosos que lo rechazaron. El que no tiene, porque declinó lo que los demás aceptaron, porque se creyeron ricos y suficientes en sí mismos, perderán las riquezas que incluso de lo que ya tienen. Ahora, cuando se habla aquí de riquezas, no está hablando acerca de dinero, se llama acerca de riquezas espirituales. Y esto es algo que lamentablemente estos líderes religiosos que fueron expuestos a la palabra de Dios, tenían las Escrituras, habían estudiado las Escrituras, fuera de cualquier otra persona, quien realmente debería haber identificado al Mesías, deberían haber sido ellos, los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron acerca de los profetas, leyeron acerca de cómo tenía que venir el Mesías, pero lo perdieron. También se puede aplicar esto en gente que nosotros conversamos, amigos, familiares, y les presentamos el Evangelio, les presentamos las verdades de Dios y de pronto te das cuenta que están tan tercos y tan arrogantes que traen cualquier otra cosa a poder conversar y no les interesa. Y esa información que tal vez han adquirido por siendo heredado religiosamente o han aprendido por ir a la iglesia, pero es una información que únicamente la tienen para poder rechazar a Dios. Es como que sí, yo ya sé eso, no me interesa más. Es como que ya he experimentado eso, no me interesa nada más de eso. Y es triste porque incluso eso menciona que se les será quitado. Lo poco que una persona conoce de Dios por su arrogancia, aún eso lo perderá para salvación. Los escribas y fariseos y las personas insensatas que los siguieron en lugar de seguir a Jesús perdieron constantemente el poder entender quién era Jesús. Perdieron incluso el sentido natural del razonamiento, de rectitud y de juicio. Detrás de la curación de endemoniados, prefirieron creer que Belcebú era el que estaba haciendo esas obras y pensar de que son más nobles y grandes las cosas que ellos hacían, las cosas que ellos enseñaban, en lugar de darle el atributo y la gloria a Jesús. Hay quienes escuchan de Dios, pero por su enamoramiento por el mundo pierden la capacidad de apreciar la belleza del Evangelio, de lo poco que conocen de Dios. Y es triste, porque para nosotros que entendemos la verdad de quién es Cristo, quién es Jesús, qué fue lo que hizo por nosotros, y tenemos ese gozo y queremos compartirlo con alguien más, y cuando le presentamos esa verdad, como presentándola entre las manos, y ellos lo ven así como que, no me interesa. Hay cosas en este mundo que me complacen mejor. Y lo triste del caso es el hecho de que la palabra lo afirma. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. Y no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Este momento fue donde Jesús entendió, ok, ustedes no comprenden, el juicio comienza con ustedes desde este instante. Voy a hablarles en parábolas. Aquellos que habían rechazado conscientemente al Mesías recibirían no solo un juicio al final, sino desde ese instante, comenzando con la incapacidad de entender a Jesús por medio del uso de las parábolas. De hecho, incluso lo que antes conocían acerca del Mesías ya no les resultaría claro. Así, la instrucción en parábolas de Jesús conllevaba un aspecto de juicio para ellos. Lo cual, también viene esta pregunta cuando lees esto, porque cualquier persona que lee una parábola podría entenderlo o no. Si lo pongo así de simple, si es que le das esta parábola, por ejemplo, la parábola del sembrador, lo presentas a un no creyente, ¿lo podría entender o no? Sí. Claro que lo puede entender. La parábola cumple el propósito de expresar una información y lo puedes entender gramaticalmente, lo puedes entender en estructura, pero considera esto, la parábola cumple dos propósitos, de revelar y de ocultar. Presenta los misterios del reino a aquellos que los conocen y los disfrutan,
Pero para los que son insensibles, las cosas espirituales solo ofrecen motivos para rechazar. ¿Te has topado con alguien que le presentas algo acerca de Dios y le presentas esa verdad a la persona y de pronto esa verdad es suficiente para decir, no, esa es la razón por la cual no creo. Esa es la razón por la cual no me interesa. Intelectualmente es comprensible que una persona pueda entender una parábola, gramaticalmente en su estructura la puede comprender, pero siguen siendo una necedad como el resto de las escrituras, igual que el Evangelio. 1 Corintios menciona porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. No se trata acerca de quién es más inteligente. No se trata del hecho de que un no creyente no tenga la capacidad intelectual de no entender el texto. Porque he conocido muchas personas que son intelectualmente capaces de comprender lo que dicen las Escrituras, pero no creerlas. Y hay una gran diferencia entre el hecho de entender intelectualmente y creer de tu corazón, prácticamente con todo tu ser, al comprenderlo. Y este viene a ser el juicio. Versículo 14. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan, y con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Lo cual nos lleva a la tercera razón de las parábolas. Jesús habló en parábolas para cumplir lo que había escrito el profeta Isaías, para cumplir la palabra de Dios desde la antigüedad y darse cuenta que ustedes van a ver esa realidad en sus vidas. Él prácticamente citó lo que es Isaías 6:9, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Es insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, o sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Puedes darte cuenta entonces el juicio que están recibiendo ellos. Ya no les voy a hablar la verdad tan plena y simplemente. En vista de que a pesar de que les hablé la verdad tan plena y simplemente me rechazaron, ¿por qué voy a otorgarle la verdad a alguien que realmente no la aprecia? Voy a comenzar a hablar en parábolas. Punto. Si no quieres entender, está bien. Voy a seguir hablando, voy a seguir comunicándome, pero de una forma en cual aquellos que realmente me aprecian, aquellos que realmente me adoran, van a entender. Cuando Isaías comenzó su ministerio, Dios le dijo que la gente no comprendería su mensaje. Jesús experimentó el mismo tipo de respuesta y predicó la palabra de Dios a mucha más gente, pero no percibieron verdaderamente. Oyeron, pero no entendieron. El significado es que no es que no puedan oír, sino que no quieren oír. Y es exactamente lo que nosotros también vemos hoy en la actualidad. Se niegan a usar sus oídos y sus ojos, por ende están cegados y sordos por su arrogancia. El pensamiento hebreo del corazón representa la capacidad de pensar de una persona, del querer de una persona, y dando que sus corazones o sus pensamientos se han vuelto insensibles, estas personas ya no pueden entender todo lo que es espiritual. Es peligroso escuchar y comprender la verdad de Dios y luego elegir conscientemente no creerla. Y lamentablemente muchas personas van a estar en presencia de Dios a rendir cuentas y no van a tener esa excusa de decir, bueno, yo no sabía. A mí no me contaron. Toda persona se volverá cada vez menos consciente de su propia perdición a medida que se deslicen más profundamente a la negación del Mesías. Es por eso que siempre les he dicho, cuando compartan el Evangelio, y esto es algo que tienen que incluir, es realmente la cláusula de advertencia que tiene que ir después de predicación. Cuando le predicas a una persona el hecho de que eres un pecador, y por ende, por ser un pecador, tu consecuencia tiene que ser el castigo de Dios por toda la eternidad en el infierno. No existe nada que tú puedas hacer en tu propia capacidad para borrar tus pecados, ni tus buenas obras, ni tu religiosidad. Nada de lo que tú hagas puede borrar tus pecados. El único que puede borrar tus pecados es Jesucristo.
Y tiene que haber un momento en tu vida en que tú conscientemente entregues tu vida a Cristo, en el sentido de que confíes en lo que ya se trata de lo que tú hagas, sino se trata de lo que Él ya hizo. Que vayas con un corazón arrepentido, entendiendo que tienes más de 100,000 crímenes acumulados en tu vida y que confíes en que Él los pagó todos. Que Él murió por ti en tu lugar y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, otorgándote esa esperanza de vida eterna. Cuando Él se entrega su justicia en tu vida, es donde tú tienes esa garantía de vida eterna. Ese es el Evangelio. Y cuando le compartes esto a alguien, siempre tienes que hacerle esta pregunta: ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Y es preguntas de razonamiento con la persona. Es decir, que basado en lo que yo te dije, ¿qué es lo que una persona tiene que ser para ir al cielo? Bueno, tiene que ser buena persona. Oh, no me entendiste, déjame explicarlo otra vez. Y explícalo hasta que entienda racionalmente. Nuestra labor como mensajeros es de plantar esa semilla lo más eficaz posible. Y cuando te repitan, ok, no, entiendo, según lo que me estás diciendo, es únicamente creyendo en Jesucristo. Ok, perfecto. Y puede que te digan, ok, eso es lo que, según lo que tú me dices, a pesar de que no creo y no me parece coherente lo que tú dices, no creo en tu religión, no creo en tu Dios. Ok, perfecto, entiendo perfectamente. Mi labor es el hecho de presentarte este mensaje. Con todo, déjame darte esta cláusula de advertencia. Ya conoces la verdad. Ya entiendes que la única forma para poder estar en presencia de Dios, para poder entrar al cielo, es por medio de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No existe ninguna otra ruta, no existe ninguna otra alternativa. Por ende, el hecho de que ya sabes la verdad, por lo que lo rechazas, ya no tienes excusa. Y tengo que advertirte que tu penalidad va a ser mucho más grave, porque tenías una escapatoria, tenías la solución, pero decidiste rechazarlo. Es muy importante que incluyan esa verdad, porque les pone en una condición a ellos de hacerles entender: ok, perfecto, rechazo. Okay. Mi trabajo ha sido hecho, me puedo lavar las manos de tu sangre, por ponerlo de esa forma. Pero es nuestra labor de presentar la verdad. Jesús prácticamente los puso en juicio a aquellas personas que estaban escuchando, que lo habían rechazado, que incluso lo presenta de una forma Mateo de quiasmo, muy interesante, donde enfatiza que prácticamente que sus ojos se han cerrado, que ya no van a ver más. La condenación se había dado para ellos. Está enfatizando el clímax del juicio, pero también de la misericordia, para aquellos que realmente quieren entender. Lo cual Mateo nos quiere dejar muy claro el hecho de que la sublime dicha de comprender los misterios del reino de los cielos es concedida con un corazón anhelante y abierto para acoger la plenitud. Quiero que entiendas el privilegio en el cual Dios te está dando a ti. Dios no solo te dio la dicha de poder entender este mensaje, sino que te dio también el corazón para que lo puedas recibir abierto. No se trata acerca de que nosotros somos más inteligentes que otra persona para comprender el Evangelio. No se trata del hecho de que, mira, yo estoy en una categoría diferente porque yo estoy entendiendo mejor que tú, o a mí se me fue revelado porque soy especial. No. No existe nada especial en nosotros por el cual Dios ha decidido revelarnos esta verdad. Es un regalo el hecho de que tengas un corazón que tan solo por el hecho de que estés escuchando este mensaje y estés afirmando con tu cabeza como diciendo: sí, es verdad, entiendo. Eso es un privilegio que tienes que darle a Dios. Él te dio la capacidad que puedas comprender este mensaje y afirmar la grandeza de quién es Él. Lo cual te hace vivir en un gozo al saber que Dios te ha dado ese corazón para amarlo. Dios te ha dado ese corazón para comprenderlo. Esto fue exactamente, imagínate el privilegio de ser uno de los discípulos y que Jesús te diga, te transportas ese tiempo, tú eres uno de los discípulos y te diga: a ti te voy a dar únicamente la oportunidad que me entiendas. El resto no va a poder entender, pero solo tú me vas a poder entender. ¿Te imaginas qué privilegio en medio de todas esas personas, de miles de personas que están ahí, o incluso comparándote tú con esos religiosos fariseos y saduceos que estudiaron por toda su vida en las Escrituras, y tú, un simple pescador, que Jesús te diga: a ti te he escogido, para que tú me entiendas, para que tú escuches? ¿Te imaginas el privilegio
siendo como discípulo? Ahora quiero que entiendas, ese es el privilegio que tú tienes hoy, ahora. Que Dios te ha escogido, te ha dado un corazón para que puedas comprender su mensaje, para que cuando hablas las Escrituras puedas leer y conocerlo más a Él. Tú tienes un privilegio mucho mayor que los discípulos, porque tú tienes una revelación completa que ellos no tuvieron. Y puedes conocerlo mucho más profundidad, lo cual ellos no pudieron. Conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, viendo toda la fotografía y el panorama completo de la revelación desde el inicio hasta el final. Pero por ende también puedes entender la gravedad de la condenación para aquellos que escuchan esta revelación completa y la rechazan. Dichosos somos nosotros al poder entender esto. Esto es lo que les dijo a los discípulos exactamente. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Al usar parábolas en público, Jesús pudo predicar a tantas personas como antes, pero pudo apartar a sus discípulos y explicarles completamente el significado de sus palabras. Aquellos que responden a la palabra de Dios con el corazón abierto encontrarán un camino cada vez más amplio hacia una mayor comprensión y recompensa. Los discípulos fueron bendecidos porque tuvieron el privilegio de comprender y oír estas verdades. Verdades que la gente de la época del Antiguo Testamento anhelaban conocer. Imagínate, los profetas, va a haber un Mesías, va a venir y Él va a hacer cosas increíbles, va a cambiar el corazón de la gente, va a hacer cosas que nosotros nunca hemos experimentado. ¿Cómo me gustaría estar en ese lugar? Los discípulos ven así como que, wow, el profeta Isaías es lo máximo, pero el profeta Isaías quería estar en mis sandalias. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo anhelaban ellos esto? En 1 Pedro menciona acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que surgirían. A ellos les fue revelado que no se servía a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os ha sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Tú ahora en la actualidad eres más privilegiado que los profetas, más privilegiado que los discípulos, los apóstoles, e incluso que los ángeles anhelaban ver todo esto. Puedes ver el privilegio que tienes. Ellos fueron privilegiados de la gracia de Dios al experimentar las palabras de profetas que hablaban acerca de tiempos a futuro que Dios les había revelado, que ni siquiera se podrían imaginar en su totalidad tal vez, y que ellos lo estaban experimentando. Los discípulos de Jesús escucharon las mismas verdades que los líderes nacionales, pero su respuesta fue completamente diferente. Los discípulos vieron y creyeron, los líderes vieron y rechazaron. Como los líderes se apartaron de la luz que se les había sido dada, Dios no les dio luz adicional. Si no quieres la luz que se está presentando en Jesús, no vas a tener ninguna otra. Lo cual quiero recalcar nuevamente el privilegio que tenemos nosotros, la sublime dicha de comprender los misterios del reino de los cielos, que es concedida con un corazón anhelante y abierto para acoger la plenitud. Tenemos este privilegio que es única y exclusivamente en Cristo. Claramente Mateo nos dejó saber que Jesús predicó a multitudes en parábolas para que solo sus discípulos tuvieran la dicha de entender los misterios del reino de los cielos, algo que profetas y justos hubieran anhelado presenciar. Los demás no comprenderían ni siquiera ciertos detalles espirituales que no fueron revelados, que solo Jesús les había dado el privilegio a ellos de entender. En Hechos 7:51 menciona, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre el Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Esto fue una aclamación de juicio para ellos. Ustedes, sus padres rechazaron, los líderes religiosos rechazaron, y ustedes también. Okay. Ese es su juicio. Pero claramente, aquellos que recibieron el mensaje de Mateo, entendieron que el valioso mensaje de Cristo
solo sería comprendido por aquellos privilegiados que tengan un corazón preparado para recibir los misterios del reino de los cielos. En sentido del Evangelio, es un privilegio exclusivo el que Dios nos ha otorgado para comprender el mensaje de salvación que no depende de nuestro intelecto, no depende de nuestra capacidad, depende de su misericordia. No depende de qué tan inteligente fui yo o qué tan inteligente fuiste tú para comprender el Evangelio, sino depende de la misericordia de Dios para salvar a un miserable pecador como yo. Para salvar a un miserable pecador como tú. Y todo fue gracias a Él. Romanos 16 menciona, y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. A pesar de recibir el mismo mensaje, pocos serán los que tengan la dicha de comprender el Evangelio para salvación. Debido a un corazón que es arrogante, que quiere rechazar el Evangelio, no van a recibir esa gran verdad. Pero también quiero que entiendan algo muy importante, porque si es que lo lees de esta forma, entonces, ellos no recibieron el mensaje, rechazaron a Jesús, entonces ¿a Dios no le interesa salvar a la gente? ¿A Dios no le interesa alcanzar a la gente? Pero quiero que entiendas algo, no es por falta de la voluntad de Dios el dar la salvación. Claramente en 1 de Timoteo menciona, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿qué dice aquí? Todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro claramente menciona, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. ¿Qué menciona aquí? No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El corazón de Dios ahí está presente. Lamentablemente, es también nuestra arrogancia y la arrogancia de la gente en rechazar la verdad sublime de este Dios misericordioso que entregó un corazón a la gente para poder entender. Pero la arrogancia de la gente o el amor que tienen por el mundo tiende a ser mucho más grande, que piensan que cualquier cosa que está en la creación, que cualquier cosa creada es más importante que el Creador. Y es a ellos donde viene la condenación. No te frustres por tu incapacidad de convencer a la gente con respecto al Evangelio. Tú no estás llamado para salvar a nadie. No se trata acerca de que tú seas elocuente o no para compartir el Evangelio. Dios es el que se encarga de todo. Recuerda que antes de compartir el Evangelio, tienes que pedir asistencia al autor y dador de vida. No se trata de tus palabras. Recuerda, el gran ejemplo, la predicación de Jonás. Fue la predicación más atroz del mundo y fue la conversión más increíble en la historia de la humanidad. Ahora, es verdad, cuando conoces a Cristo uno quiere ser mejor para poder representarlo de mejor forma. Sí, crece adelante, pero considera que no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Él. Siéntete privilegiado al saber que Dios te ha dado un corazón listo para comprenderlo. El hecho de que vengas todos los domingos, el hecho de que abras tu Biblia todos los días, tienes un privilegio. Y cada vez que abras tu Biblia quiero que recuerdes esto. Tienes un privilegio que no todo el mundo tiene. Que es exactamente lo que vamos a ver en la parábola del sembrador. Somos pocos los que tenemos este privilegio. Y nuevamente, no es porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto. No es porque nosotros seamos especiales. Es porque Dios es misericordioso. Y es basado en esa misericordia en que nosotros nos rendimos en gratitud y amor a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor, te doy por el privilegio que nos has dado de comprender estos misterios del reino. El poder entender tu palabra, Señor, y todavía lo mucho que nos hace falta por aprender. Señor, te damos gracias por la dicha que tenemos, Señor, de un corazón anhelante y abierto para acoger a plenitud tus verdades. Bendícenos, Señor, con el privilegio de cada vez que encontremos tu verdad en la palabra de Dios, que podamos compartirlo con otras personas, Señor.
que tengamos la sabiduría, el amor y el entendimiento para hacerlo de mejor forma, Señor, y ser tus representantes, embajadores, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser, por honor y gloria de tu precioso Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.